Riparishunchik tayta mamakuna, kay Ecuador mamallaktapika ashtaka runa kawsaykunata micharinchik. Chaymi tandanajurishpa, yanaparishpa katina kanchik. Alishamushikapaychik kay bajo un mismo solpa rikuchikunaman. Hoy veremos cómo se prepara una deliciosa receta de camote con salsa de maní. Visitaremos el Obraje, un lugar donde podemos practicar la pesca deportiva. También conoceremos el emprendimiento Sumac Muyu, joyería en La Calera. Y por último, volveremos a tener un grupo musical, quienes nos presentan su video musical de la canción titulada Huyani. Así que acompáñennos, bienvenidos todos y todas. Kikinkunaka, bajo un mismo soltamio, rikunajupangichi. Ñukanchika alikachipanchi mishina mishkilla ayshu llaktamanta mikunakunawan kallarishpaka. Chay mikunanqa rikukrinchi imarrami yanurin mishki kamutita maní muyuwan. Shinakashpaka kumbatukushpa rikupashunchik. Vivo en Eugenio Espejo y hoy vamos a preparar una receta que es con camotes y salsa de maní. El ingrediente principal es el camote. Para la salsa vamos a utilizar ajo, cebolla y el maní. Esta receta me enseñó desde la antigüedad a hacer mi abuelita. Cuando éramos pequeñas ella nos enseñaba a hacer diferentes platos que ahora se han perdido. El camote tiene vitaminas, minerales y la vitamina principal que es la vitamina A. Este camote es un producto muy importante de la región interandina. He visto que antes el camote le sustituían por la papa para las sopas, para las comidas, para lo que sea, ponían el camote y veo que ahora ya casi no se lo utiliza. En mi familia sí preparamos, pero he visto que para las ventas o para esas cosas ya casi no se ve eso. Debemos ir rescatando las recetas que nos enseñaban nuestras abuelas porque estas recetas son más sanas. Ahora les invito a mi casa para que vean cómo se prepara el camote con la salsa de maní. ¡Vamos! Estos son los ingredientes, es el maní, el camote y la cebolla. Ahora vamos a poner 30 minutos a cocinar el camote. Ahora ya picamos la cebolla y vamos a hacer el refrito para poner una salsa de maní. Ya le licuamos el maní con un poco de cebolla y le vamos a poner en el refrito. Vamos a dejarle que hierva y le dejamos que se cocine un poquito más, unos 5 minutos más. Ya está listo el camote y vamos a sacar para montar el plato. Otra receta tradicional para que usted la prepare en su casa,
Le invitamos a probarla y compartirla con su familia, amigos, vecinos, con todos, así como hacían nuestras abuelitas. Kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunajupanguichi. El Obraje es un lugar en la comunidad de Peguche, un sitio en el campo junto a un pequeño río donde podemos practicar la pesca deportiva. Esta es la iniciativa de un ex Mindalae que quiso salir de su actividad de comerciante viajero y probar nuevas actividades. Conozcamos a Joselita. Soy José II Lita Díaz, estamos en Ecuador, Peguche, barrio Obraje. Tengo 35 años. Los años pasados la economía estaba muy mal. De ese motivo empezamos la salida, ¿no? Salimos desde muy temprana edad. Yo salí desde los 15 años. Mi primer viaje fue a Panamá y un poco a Costa Rica. Y bueno, fue muy triste, ¿no? Casi no terminé el estudio. Sin terminar el estudio tuve que salir a buscarme la vida, ¿no? A trabajar en lo que sea. Y no fue una experiencia bonita, que digamos, ¿no? Y se me ha quedado con una experiencia bien mal. Y bueno, después regresé de ahí, vine a trabajar otra vez en la casa. Y después enseguida tuve que emigrar a Europa con mi hermano. En ese tiempo salió la moda de ir a Europa, ¿no? Era conocer Europa. Pero cuando llegamos a Europa no era tan como la gente nos decía, era fatal, era muy mal. Había el racismo, había de todo, ¿no? Pero a pesar de todo eso, pues hemos logrado muchas experiencias, ¿no? Y mi objetivo siempre ha sido de tener experiencia en otros países, por ejemplo en parte de la hostelería, digamos, ¿no? Me he preparado bastante, he tenido que sacrificarme mucho trabajando, muchas humillaciones, muchas explotaciones, pero han pasado muchos años y he conocido a gente, a personas que me han enseñado, que me han guiado. Y bueno, y eso pues prácticamente ha sido muy bueno. Casi los últimos años de viaje me interesó más en la parte de la cocina. Más que todo yo me fui con unas ganas de aprender de los chinos, de los europeos, la forma de atender, la forma de la cocina y de todo eso. Y más de lo que a mí me ha interesado es el buffet libre que los chinos manejaban. Por ejemplo, preparar al instante todo. Me encanta la cocina y siempre tenía unas ganas de preparar algo diferente. Por ejemplo, tenía una amiga que era española y siempre quería meterme en la cocina, siempre. Y siempre me decía mi amiga, ¿por qué no te montas un restaurante? ¿Por qué? Y ahí es cuando viene esa idea y me gusta y me encanta. Y de ahí también viene otro de los artes que me gusta es preparar los cócteles. Me encanta y también he tenido mucha experiencia, ¿no? en ese campo. Ahí igual empiezo a descubrir lo que a mí me encanta, me gusta la parte de la cocina y la parte de los cócteles. Y actualmente trabajo ya con las experiencias que he tenido en Europa, ¿no? Me ha ayudado bastante porque han pasado casi como 14 años de lucha, de tener mucha experiencia de las personas que nos han enseñado. Y claro, siempre andábamos con el objetivo de que un día regresaremos con las experiencias que nosotros tenemos, lo ganaremos en otros países, ¿no? Y eso nos ha servido bastante. Y vengo de Europa con esas ideas y vengo a montar aquí lo que es el restaurante, lo que es la pesca deportiva. Este negocio comenzamos en el año 2009. Yo vine muy interesadísimo
hacer algo diferente aquí, como le decía, en cuestión de preparar los alimentos al instante, como lo hacían en el buffet libre. Y bueno, cuando empezamos aquí a montar el proyecto de la pesca deportiva, empezamos muy chistosos, digamos, ¿no? Por ejemplo, en ese tiempo no teníamos ni alcantarillado, ni el agua potable y todo eso. Es muy triste y al mismo tiempo es bastante bonito porque de eso nos ha servido valorar de lo que tenemos ahora. Pero claro, yo pienso que como los runas siempre tenemos en la sangre de ser muy perseverantes, ser muy luchadores, de decir nunca voy a rendirme y lo que quiero hacer lo hago y lo lograré. Y siempre he tenido en la mente eso, siempre. Este negocio ya tengo como 9 años. A los 9 años todavía nos falta, ¿no? Más cosas, pero se ha logrado bastante. Lo que más hemos logrado es que los clientes se van muy satisfechos de aquí. Hemos logrado con las experiencias que he tenido en Europa. Acompáñenos, que aquí tenemos ya las truchas ya para la pesca deportiva. Sigan, por favor. Como ustedes verán, nosotros estamos manejando con 4 piscinas ya con truchas ya para la cosecha, ¿no? Para la pesca deportiva. Y el criadero nosotros tenemos en Cayambe, ¿no? Ahí es el propio criadero que nos están abasteciendo acá, y aquí es solo la parte de restaurante. Y hay algunas personas que nos piden ya faenadas o quieren al por mayor, también estamos para vender, porque ya tenemos 3 tamaños para abastecer para todo el año. Usted viene, pesca y ya preparadas para servirse está a $5. Bueno, estamos manejando ahora que tenemos acogida, estamos hablando de unas 400 truchas. Bueno, aquí tenemos el horno donde solemos realizar truchas al horno, truchas al carbón, ¿no? Y bueno, eso lo hacemos solo previa reserva nada más. Y la trucha sale muy riquísima. Y ahora me gustaría que nos acompañe donde servimos a la gente. Para todas las personas que viven fuera de Ecuador, igual viví muchísimos años fuera de Ecuador. Yo creo que como todos nos gusta algo, ¿no? De lo que queremos, y por esa razón estamos en países lejanos. Vengamos a Ecuador con nuestro talento, con nuestras experiencias que lo llevamos en los países que trabajamos, y en Ecuador sí se puede lograr, y traigamos con unas experiencias nuevas y difundamos aquí en Ecuador. Si queremos disfrutar de una deliciosa trucha asada, frita o al vapor, ya tenemos a dónde ir los fines de semana, y sobre todo para pasar un lindo momento en familia. Nos quedó muy bien el programa. Como siempre, César, lo que la gente se merece. Alillachu kapankichik mashikuna, kaypi mikanchik, kikinkunaman mushuk rikuchikunata apamushkanchik gulpillata kumbatukushpa yalinkapak. Así es, Anita, nuevos reportajes, nuevos videoclips y un nuevo segmento. Amigos, amigas, esto es Bajo un mismo sol. No se lo pierda desde el 6 de marzo, todos los domingos a las 19:30 y los martes a las 20 horas por UTV en Imbabura y Carchi. En la Amazonía a las 19:30 y 20:30 por Ecovisión, TV Cisne y Lago Sistema. Como siempre, a continuación les compartimos algunos de los mensajes que nos llegan a nuestras redes sociales. Jorge Rodrigo Guerra nos dice: agradezco mucho el que se da a conocer nuestra cultura. De esta manera se fomenta el turismo. Reciban ustedes un saludo desde Madrid a todo el equipo de APAC. Huachalema nos escribe: con el trabajo que ustedes realizan, están preservando nuestro legado cultural, nuestra historia que lastimosamente se está extinguiendo. Como Quichua Otavalo, me siento inmensamente agradecido por su labor y su trabajo en este gran programa. Sigan siempre adelante. Saludos, APAC.
Miguel Ángel nos escribe: felicitaciones por sus bonitas investigaciones. Estudio Ingeniería Civil en Medellín y además investigo la cosmovisión andina. Soy originario de la etnia de los Pastos y siempre estoy pendiente de sus programas para saber más de mi comunidad en el lado ecuatoriano. Saludos. Rodrigo Guerra nos dice: qué bien se siente uno al conocer, aunque sea un poquito, nuestra cultura. Mi agradecimiento a todas las personas que hacen lo posible en este programa. Un saludo desde Madrid. Sigan con nosotros. En la comunidad La Calera, en el cantón Cotacachi, se encuentra Sumagmuyu, una iniciativa de las mujeres de la comunidad. Un trabajo dedicado a la joyería elaborada con semillas y con la creatividad de amas de casa emprendedoras. Veamos su trabajo. Buenos días, mi nombre es Flora Yepes. Aquí funciona un taller artesanal de mujeres Sumagmuyu. Pase. Bueno, les voy a presentar a mis compañeras del grupo Sumagmuyu. Cada una, somos 5 compañeras, de las cuales estamos 4, falta una, pero ya mismo va a llegar. Entonces, me gustaría que cada una se presente con su nombre. Mi nombre es Silvia Muenala, pertenezco al grupo Sumagmuyu y vengo trabajando ya unos 6 años. Mi nombre es Alba Flores y pertenezco al grupo Sumagmuyu. Mi nombre es Alexandra y pertenezco al grupo Sumagmuyu. Nosotros estamos reunidas durante 6 años. Nos motivó para reunirnos la necesidad de una economía para solventar nuestros hogares. También nos motiva el estar reunidas las compañeras, poder nosotros como mujeres también expresarnos, ¿no?, aquí en el grupo. Nosotros nos formamos gracias a la Universidad de Wisconsin, porque como nos visita cada año, entonces estuvimos trabajando. Primeramente no teníamos ninguna capacitación, trabajábamos a nuestro pensamiento nomás, ¿no?, los colores, todo esto. Pero de lo que ya fuimos nosotros teniendo más amistad con las profesoras de la Universidad de Wisconsin, entonces las chicas vienen una vez al año y ellas son las que nos han capacitado en colores, en diseños, en empacar la mercadería, todo eso, ¿no? Entonces pienso que gracias a las compañeras de la Universidad de Wisconsin, nosotros hemos avanzado bastante. Nosotros nos dedicamos para hacer este trabajo, depende. A veces cuando tenemos pedidos, hacemos desde la mañana, nos vamos, a veces almorzamos aquí, o si no, también nos vamos a nuestras casas y trabajamos hasta la noche cuando tenemos que entregar alguno. Y cuando tenemos que trabajar para el taller, venimos a las 9, nos vamos a las 12, o venimos una horita y trabajamos así. Nosotros los materiales que utilizamos son el azaid, el pambil, los hilos, el dorado, el coco que le llamamos, la cinta métrica, tijera. También utilizamos fósforo y vela para quemarlos. El hilo. Nosotros utilizamos el hilo encerado. Nosotros elaboramos con estos materiales, aparte de los collares, las pulseras, los aretes. Los diseños los hacemos nosotras mismos
Pero igual ponemos los nombres que a nosotros nos gusten. Por ejemplo, tenemos el nombre Calera, el nombre de nuestra comunidad. También tenemos los nombres de nosotras mismas, por ejemplo, Flora, hay uno Mónica, Magdalena, Inés, Marisol, y de nuestras hijas y de las que a veces las compañeras de Wisconsin que vienen nos ayudan a diseñar alguna joyería, entonces ponemos el nombre de ellas y ya sabemos qué nombre se llama. Nosotros del mercado aquí en el Ecuador o aquí en nuestra provincia no tenemos mucho porque existe mucha competencia. El mercado que más nosotros tenemos es en el exterior, o sea, más enviamos nuestro producto a la Universidad de Wisconsin, entonces ahí es las chicas que vienen a hacer la pasantía, ellos son los que nos ayudan a promocionar por otros lugares. Ahorita tenemos también un nuevo mercado en Texas, entonces también nos está ya llevando nuestros modelos, pero también va a mandar ella modelos exclusivos que no vamos a sacar aquí al mercado. El éxito de nosotros me parece que es al buen gusto que nosotros tenemos, al empeño que siempre estamos diariamente, el interés, ¿no?, de aprender más y la unidad de las compañeras también. Entonces, pienso que eso es un éxito para nosotros, ¿no? Las ganas que ponemos en trabajar. A nombre del grupo Sumagmuyo, les hacemos una cordial invitación a todo el público nacional, internacional, que nos visitan a nuestro taller artesanal que queda en la comunidad de La Calera, porque además de ayudarnos económicamente a nosotros como mujeres, también nosotros como mujeres estamos aportando a la comunidad. Estamos con un proyecto de la educación, o sea, damos unas becas a unos niños y también nosotros participamos en la comunidad activamente. Entonces pienso que pueden venir a visitarnos y nosotros estamos aquí gustosas de atenderle al cliente. Bellos artículos elaborados a mano, ¿verdad? Sumagmuyu es un emprendimiento que debemos apoyar porque su trabajo beneficia directamente a las productoras y a sus familias. Kikingunaka bajo un mismo soltamio rikunajupanguichi. Huyani nishkatakika sin residencias nishkatakik runakunapamikan paykunaka shuk ayllu llaqtakunamandami. Kunambika Galápagos markapi tantanajurishpa mushu huyaylla takita chapuchishpa apamun. Rikupashunchik. Hola amigos, mi nombre es Henry Bayas y soy el guitarrista de la banda de Sin Residencia. Hola amigos, mi nombre es José Quinchihuango y soy el vocalista y vientista de la banda Sin Residencia. Hola amigos de Bajo un Mismo Sol, mi nombre es Oscar Jaya, soy el bajista de la banda. Amigos, ¿cómo están? Soy Steve Bayas, soy el baterista y vocalista de Sin Residencia. Actualmente la banda radica en las Islas Galápagos, vivimos en el cantón Santa Cruz, en la isla Santa Cruz, en Puerto Ayora. Acá está radicada la banda, de acá sale toda la inspiración para la música que estamos exponiendo en esos momentos. Yo estudiaba en la ciudad de Ambato, ellos estudiaban en la ciudad de Riobamba, la universidad. Y topábamos. Y teníamos que buscar un punto medio donde ensayar. Entonces, un tiempo lo hacíamos en Riobamba, otro tiempo lo estuvimos haciendo por el Cantón Quero, por otro tiempo donde los abuelitos de Steve y de Henry. Y esos instantes de no tener donde ensayar, de no tener un lugar fijo donde poder realizar nuestra música, conllevó a que definamos a la banda como Sin Residencia, ¿no? Por ese ir y venir, por tratar de hacer música. Nosotros hemos querido incluir todos estos instrumentos porque queremos dar un nuevo matiz a la música, queremos
añadir algo nuevo, queremos buscar nuestro sonido, entonces qué más que incluir algo autóctono. En este caso justo lo conocimos a José, entonces él estuvo tan dispuesto a dar ese apoyo a la banda, entonces él estuvo dispuesto a, conjuntamente con nosotros, a lograr y llegar a tener ese reto de incluir todos estos instrumentos andinos para dar ese nuevo giro, ese nuevo color a la música que es ahora Sin Residencia, que es a lo que nosotros pues prácticamente hemos logrado hacer llegar a la gente, eso, entonces dar ese contexto a todos nuestros seguidores. De la vivencia, ¿no?, de los pueblos indígenas, prácticamente en Imbabura, tanto la pareja, el hombre y la mujer se separan, ¿no?, cuando empiezan a emigrar a otros países. José también llegó con la idea de incluir una canción suya. Y claro, la canción tenía otro ritmo, tenía otro matiz, y nosotros la cogimos y la hicimos parte de Sin Residencia a nuestro estilo. Queríamos incluso un tiempo cambiarla al idioma español, porque decíamos que nadie la entiende, y nosotros mismos no lo entendíamos, solo José era el único que la entendía. Parte ya lo teníamos grabado, esa parte. Lo grabamos, pero después dijo, no, esto de aquí tiene que ir en quichua, y que se escuche mejor en quichua. Y los que quieren, entonces tranquilamente van a poder investigar así. Porque eso fue la propuesta también, ¿no?, para que también con la música vaya experimentando un poco, que aprenda también un poco de quichua. Y además de eso es importante también dar a conocer a Ecuador que también el quichua es el idioma que generalmente la gente debe aprender y deberíamos conocer todos. Yupaychani tukuy machikunata APA Producciones bajo un mismo sol producción manda machikunatapas kay punguta paskashpa kashkamanda ñukanchi mikanchi Sin Residencia machikuna Galápagos llaqtamanta kikingunapa Yupaychani. Con ustedes somos Sin Residencia. Papas yari wangi
Yahungin sisagu. Mishukunapash, Kichwa runakunapash tantanahurishpaka sumaklla llankaykunata llukchita ushanchik. Chaymi yanaparishpa katina kanchik. Shinami tukuchipanchik mashikuna runa shimipi sisarishpa katishunchik. Shunquyay kayakama. Puncha Yasu.